Muy buenas tardes, mucho gusto para todos. Muy buenas tardes, mucho gusto. Me presento, soy José Ignacio León, actual director jurídico de la Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas, CONEIDU. A partir de hoy vamos a empezar a desarrollar nuestras clases de civismo y democracia en pro de que todos ustedes conozcan los mecanismos de participación ciudadana que tienen, la forma en la cual se pueden exigir y nos acerquemos un poco más y entendamos un poco más qué significa la democracia para los nacionales, o sea, entiéndase nacionales como todos nosotros los colombianos que estamos dentro de este sistema democrático, el sistema que tiene como acogida o sobre el cual en nuestra constitución se establece, nuestra constitución de 1991 se establece nuestro sistema de gobierno, que es un sistema democrático. Bueno, como objetivo general, nos vamos a plantear el comprender el origen, evolución y fundamentos de la democracia, valorado desde la participación democrática y el respeto de los derechos humanos como pilares esenciales para el fortalecimiento de una sociedad democrática e incluyente. Para los tiempos de hoy en día y desde el momento en el cual se creó nuestra Constitución de 1991, lo que se buscaba era poder llegar a establecer, o mejor no, lo que se buscaba era minimizar la brecha entre los nacionales y los sistemas de gobierno que teníamos anteriormente, buscando una mayor participación y no eximiendo a ciertos sectores y a ciertas minorías de nuestro territorio. Bueno, antes de empezar a abordar pues nuestro tema ya de manera puntual, quisiera conocer si alguno de ustedes me puede indicar qué entiende por la palabra democracia o para ustedes mejor qué significa democracia. No todos Es al la, tiempo. es la participación de nuestras decisiones en las, eh, digámoslo así, en la consulta colectiva, digámoslo así, que se consulta al primario a través de manera directa o a través de sus representantes para la toma de decisiones que nos afectan a todos. Bueno, en gran medida sí, pero podríamos plantearlo también como su raíz etimológica lo establece. ¿Vas a decir algo, María? Bueno, como la raíz etimológica de la palabra democracia lo establece, la palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Esto se traduciría a tiempos de hoy como que el gobierno del pueblo, ¿sí? De esta manera, lo ideal de esta forma de organización política es establecer que el principal poder que tiene una nación es el poder de su pueblo a través de la representación democrática, como en nuestro caso colombiano. Esta forma de organización política se originó en Atenas, Grecia, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo, como una respuesta al autoritarismo de las monarquías y las oligarquías, sistemas de gobierno donde no existía la participación de los gobernados y simplemente se hacía el pueblo o los nacionales o los originarios de esos pueblos hacían simplemente lo que la monarquía o la oligarquía establecía, ¿de acuerdo? Obviamente a lo largo del desarrollo de la historia, la democracia no solo se planteó como, como principio fundamental de las diferentes repúblicas y de los desarrollos de los estados, entiéndase estados-nación, estados y evolución de las repúblicas, sino que tuvimos varios procesos históricos para llegar a tener los sistemas de gobierno como los tenemos en este momento. Pues para nosotros como colombianos es importante resaltar que el sistema de nosotros no es una dictadura, no es una oligarquía, no es una plutocracia, no es un sistema de gobierno monárquico, ¿sí?
Entonces, en la actualidad, la democracia se define como un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, al igual que en la antigüedad y en la raíz etimológica, como lo acabo de decir. Sin embargo, lo ideal en esto es que el pueblo ejerce directamente, ¿sí? Cuando es democracia directa, o ejerce este poder a través de sus representantes libremente elegidos. Recuerde usted que nuestros representantes, eh, llámelos usted presidente, Cámara de Representantes y ediles, eh, congresistas, son elegidos por voto, es decir, no son cargos de libre remoción y nombramiento, sino que nosotros con nuestro poder de elección, a través de un mecanismo de participación ciudadana que contenemos dentro de nuestra constitución colombiana, el cual es el voto, nosotros nos encargamos de elegir y a la vez de mantener a estos gobernantes. Usted no puede dejar de lado que a través de los recursos que el Estado recauda por medio de impuestos y demás, ingresos por los cuales llega a tener dinero el Estado, nosotros nos encargamos de una u otra manera, indirectamente pagar los salarios de los mismos empleados o funcionarios públicos que nombramos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, se ejerce a través directa, se ejerce directamente a través de nuestros representantes, los cuales elegimos libremente. Se basa en la igualdad jurídica, el pluralismo y la participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea o el principal enfoque de nuestro sistema de gobierno es garantizar que a todos se nos trate de una manera igualitaria. Quisiera entender ustedes que pueden o qué asemejan a la igualdad jurídica o qué concepto se les viene a ustedes a la mente cuando se habla de igualdad jurídica. Por favor. Que todos tenemos igualdad de posición frente a la ley, o sea que tenemos esa, digámoslo así, como ese derecho a que se nos trate igual y se nos garanticen nuestros derechos y también que se nos juzgue de acuerdo a nuestras acciones de manera igualitaria. Sí, exactamente. Podemos acercar ese concepto de igualdad jurídica a que todos merecemos ser, todos somos iguales ante los ojos de la ley. Sin embargo, es de resaltar que, dadas las dinámicas de la evolución de nuestro país y las dinámicas más exactamente de nuestra sociedad, discúlpenme, para nosotros es muy importante entender ese concepto de igualdad jurídica como una evolución dentro del derecho y dentro de la protección de nuestros derechos en el territorio de este Estado social de derecho denominado Colombia. ¿Por qué? Porque la igualdad jurídica está es encaminada a garantizar unos mínimos para todos. Estos mínimos, entiéndase usted, que para poderlos garantizar se han creado otra serie de mecanismos como lo son los denominados o los que se les han brindado a los sujetos de especial protección. ¿A qué me refiero con este término? Un sujeto de especial protección dentro de nuestro sistema democrático vendría a ser, por ejemplo, nuestras negritudes, nuestros pueblos raizales, los pueblos rom, la comunidad LGTBIQ+, las mujeres. ¿Por qué? Porque se presentaban una serie de injusticias y la ley marco o el sistema de gobierno establecido por medio de las leyes no le brindaba a estas personas la posibilidad de tener el mismo acceso y participación o reconocimiento dentro del territorio nacional. Entonces, esta igualdad jurídica no se da en un primer momento puramente desde la Constitución, sino a través de la evolución de la Constitución del 1991, empiezan a existir empiezan a existir unas nuevas formas de protección a nuestras minorías en pro de garantizar esa igualdad jurídica. Entiéndase usted también, o sin dejar de lado, la importancia que tiene el pluralismo por lo mismo, ¿no? Al tener una sociedad tan diversa, no son las mismas necesidades las que tendría yo como las que tendría otra persona que se encuentre en una condición
diferente a la mía. Por eso había que buscar una forma o una manera legal, un recurso legal mejor, que permitiera a las personas de nuestra nación formar parte activa dentro de nuestra nación. Bueno. María, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Me gustaría escucharlos, me gustaría que participaran, me gustaría tenerlos cerca, porque la idea no es convertir esta clase en un ladrillo, sino que podamos nutrirnos, que podamos construir un poco más y conozcamos un poco más la posición que ustedes tienen frente al gobierno y frente al sistema de gobierno democrático que tenemos. Y adicional a eso, interioricemos un poco más nuestros mecanismos de participación y demás. Entonces sí me gustaría interactuar un poco más con ustedes que están conectados en este momento en mi clase. No sé si de pronto Esneda, Paula, Blanca, María, me gustaría escuchar un poco a alguno de mis estudiantes en este momento, que me digan que han entendido. Sí. Habla con Madeleine. Lo que pasa es que en este momento estoy trabajando, pero estoy pendiente de la clase. Y lo que yo veo, lo que has explicado, por lo menos que nos decías de la igualdad, yo veo que en nuestro país a veces, la mayoría de veces son muy vulnerables porque siempre hablamos de la igualdad, pero no aplicamos la regla de oro, que es tratar a los demás como le gustaría que los trataran a uno. Yo veo que en nuestro país sí le hace falta como más empatía con las demás personas. A nosotros nos falta eso. Entiendo, bueno. La relación interpersonal entre sujeto que forma parte de una sociedad, sí es muy importante que cada uno de nosotros la construyamos. Entonces, esta parte de la empatía, esta forma en la cual yo me dirijo al otro o hago de la necesidad del otro una parte mía en pro de poderle ayudar a solucionarla o en pro de poderle ayudar a sobrellevar esa circunstancia, ya tiene que ver es como de nuestras relaciones interpersonales como sujetos dentro de una sociedad. Sin embargo, sí es menester del Estado garantizar un poco más lo que usted nos acaba de decir, Madeleine, y es esta brecha de desigualdad que algunas veces puede existir entre diferentes esferas de nuestra sociedad. Entonces, totalmente de acuerdo con su postura hasta cierto punto, porque recuerde usted que, como se lo acabo de decir, una cosa es mi comportamiento como individuo dentro de la sociedad y otra cosa lo que yo espero que el sistema de gobierno me garantice como mínimos dentro de la misma. Bueno, ¿alguien más quiere participar, por favor? Buenas tardes, profe. Hola, Habla buenas Ilsa tardes. Jerónimo. Mucho gusto. Profe, pues para mí creo que la democracia es como los candidatos que uno les vota, pero uno cree ellos vienen con una idea política y después terminan en otra. No sé ahí. Entiendo, señora Dilsa. Entonces, mire, eso es lo importante de la forma en la cual vamos a empezar a asimilar la democracia dentro de esta clase que voy a empezar a impartir. Y es poder reconocer como yo, al señor candidato por el cual yo voté, o el grupo, o mi familia, o la población en general que formaba parte de la misma idea política de ese candidato, cómo yo puedo exigirle a ese gobernante que cumpla o que nos dé, ¿por qué no una rendición de cuentas de qué hizo usted con el poder que yo le entregué? Por eso nuestra democracia en el territorio nacional se denomina democracia representativa. ¿Representativa por qué? Porque yo, a través del voto, le digo a usted, señor dirigente, señor político, no estoy llamando lista, pero, y no es tan importante preguntar por la lista en este momento. Sino que yo a través del voto lo que hago es entregarle a esa persona mi poder, confiando en que usted va a garantizar y va a proteger los mínimos establecidos dentro de la Constitución en pro de garantizar mayor desarrollo para toda la población que forma parte de nuestro Estado. Entonces, en ese orden de ideas, más adelante empezaremos a buscar y a mirar y a conocer esos mecanismos de participación que nos permitan poderle decir a los dirigentes, disculpe señor, yo quiero saber qué pasó
durante el tiempo de gobierno que usted estuvo al mando, qué se hizo, qué no se ha hecho y qué se dejó de cumplir y qué queda pendiente para el próximo gobierno. Por ejemplo, que sería muy importante el que todos lo tengan presente. Bueno, continuando, abordaré un poco la evolución histórica de cómo se plantea esta idea de democracia y qué oportunidades y qué diferencias o qué características tuvo esa democracia durante ciertas etapas de la historia de la democracia. El material con el cual yo estoy reforzando esta clase, buscaré la manera de que a todos los que estén hoy, si pueden hacer una lista, empezar a poner su nombre y correo, o buscaré la forma de, a través de un Drive, subir estos archivos con los cuales desde la clase 1 vamos a tener ese soporte para que ustedes lo puedan leer, repasar y tener presente a futuro en el momento en el cual tengamos pues que, ¿sí? Buenas tardes. Señora María, buenas tardes, ¿cómo está? Señorita, discúlpeme. Profe, para la asistencia o nosotros siempre nos mandan un link o si no lo podemos escribir por el chat. Sí, yo preferiría que todos me hagan el favor y pongan sus nombres, la institución a la que pertenecen, si es técnico o tecnólogo, cuál, si es ciclo lectivo, qué ciclo lectivo, por favor. En el caso mío estoy en ciclo 4, ya termino, o sea, octavo, entro a noveno. Sí. Entonces no, básicamente su merced me deja el nombre completo, la institución en la cual se encuentra cursando su ciclo y no, simplemente eso, su nombre completo, la institución y el ciclo. Si está en Bogotá, si está fuera de Bogotá, eso es necesario. Sí, yo soy de Zamacá, Boyacá. Bueno, señora María, muchas gracias. Profe, una pregunta, por lo menos nosotros estamos, yo en mi caso estoy terminando 11, ya tenemos que entregar guías el 30 de este mes y estudiamos con en la CONEIDU, que es la que estamos en este momento. Esa es la institución que debemos poner y el ciclo finalizando, ¿sí? Sí, el nombre completo y el número de cédula me serviría, pero CONEIDU es la confederación y la confederación tiene varias instituciones. Bueno, entonces sería bueno que usted verificara cuál es la institución a la cual usted pertenece. Profe, ¿y cómo se hace nosotros? O sea, en mi caso yo no tengo ni idea, no sabía esto, o sea, no tenía ni idea que tenía otras, entonces no sabría cómo enviarle los datos. Bueno, entonces, a través de tu coordinador o a través del coordinador de la institución o con la persona que tengas contacto directo de la institución, ella te puede decir cuál es la institución en la cual tú estás cursando. Bueno. Ok, profe, gracias. A ustedes. Entonces. Profe, pero alguien de lo que llama bachillerato práctico para la vida. ¿No? Sí, ese es el programa, muy bien. Entonces. Chicos, pero la idea es continuar con la clase. Sí, entonces continuando, vamos a partir de lo siguiente. La primera idea de democracia, como ya se los dije, surge en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Este es el momento en el cual surge, Yolima, ¿me puedes silenciar un momento el micrófono, porfa? Gracias. Es el momento en el cual se da el nacimiento de la democracia ateniense, ¿sí? Y ese desarrollo de la cultura griega y el aporte que le da a la sociedad. Yolima, por favor, el micrófono. Espere. ¿Alguien me puede silenciar a Yolima, porfa? ¿A usted le toca el bollo? ¿Alguien me puede hacer el favor de silenciar a Yolima o decirle a Yolima que apague el micrófono, porfa? Listo. ¿Qué característica tenía la democracia ateniense? Los ciudadanos participaban directamente en asambleas
pero estos ciudadanos no eran solo solo o sea, se incluían a los ciudadanos, pero estaban excluidas las mujeres y los esclavos. Bueno, entonces la participación no era íntegra para todos los que formaban parte de la del sistema de gobierno en la antigua Grecia. Bueno, después de ello vino la Roma con la invención o la revolución o la aplicación más directa de cómo funcionaba una república, y viene la República Romana. Se desarrolla entonces el Senado en ese momento y la representación a través del Senado. ¿Qué tenía en este momento o qué se surge? Surge este principio de representación del cual hemos venido hablando, y se separan los poderes. Recuérdese que en nuestro territorio, en nuestro sistema de gobierno, tenemos una tridivisión de poderes. ¿Qué es tridivisión de poderes? Pues que el poder está dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, las tres ramas del poder público. Ese principio surge durante la época de la República Romana. Más adelante, durante la Edad Media, se crean las monarquías absolutas. Entonces, en esta época del oscurantismo, en lugar de avanzar, de ir más allá con el sistema de gobierno que se tenía de la democracia republicana, nos devolvemos a un sistema en donde entonces las monarquías concentran el poder en una persona y no hay participación. Si ven ese atraso, ¿no? Venimos de dos generaciones, dos sistemas de gobierno históricos que marcan una parte de la historia del mundo, pero que se ve opacada y se generó un poco de atraso cuando empiezan a surgir los movimientos de la Edad Media y esta época denominada el oscurantismo, ¿no? Oscurantismo, ¿por qué? Porque pues en lugar de avanzar, retrocedimos un poco en la apertura que ya se tenía en otros sistemas de gobierno más antiguos, como en Grecia y Roma. Entonces el poder se conserva en una sola persona y su participación no es inexistente para los que forman parte de esas naciones. Bueno, luego de esto viene la Revolución Francesa de 1789 y la caída del absolutismo, se proclaman los derechos del hombre y se consolida la idea de soberanía popular. Soberanía popular es eso que mantenemos nosotros, la posibilidad de salir a decirle al Estado, no estoy de acuerdo con esto. Y se avanza hacia el sufragio universal. El sufragio universal, entiéndalo usted como la posibilidad de que usted a través del voto genere participación y plasme su posición frente a los sistemas de gobierno actuales. Bueno, luego para el siglo XX se da la expansión del voto, la lucha por los derechos civiles, que vendrían a ser los derechos de primera generación. Más adelante abordaremos cuál es la diferencia entre los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Actualmente se habla de derechos fundamentales de cuarta y quinta generación en evolución. Bueno, entonces siglo XX, expansión del voto, la lucha por los derechos civiles, se extiende el voto a mujeres, minorías y se fortalecen las democracias constitucionales. Entonces aquí en Colombia, a pesar de que hace muchos años se empezó a hablar de voto, pues tiene usted que tener presente que en determinados momentos de la historia la mujer no tenía participación ni política ni participación en cuanto a plasmar o el derecho a votar como se tiene actualmente. Bueno, los principios fundamentales de la democracia. El primero es la soberanía popular. La soberanía es el poder político emana del pueblo, porque pues como bien ya lo dijimos al inicio, democracia significa poder del pueblo. Entonces ese poder del pueblo y esa soberanía popular está en el poder político, es nuestro, es de todos los que formamos parte del pueblo nacional, de la nación, de Colombia. Nosotros elegimos a los gobernantes mediante el voto libre, directo y secreto. Recuerde usted que usted no tiene que estar contándole a nadie por quién votó o para qué votó, sino que eso es suyo, es privado y no necesita nadie conocer por qué o para qué lo hizo, porque fue su decisión dentro de nuestro sistema de gobierno. El segundo es el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Y la Constitución es la norma suprema. La Constitución es nuestra Constitución. Nuestra Constitución
es básicamente que usted tuviera como un manual de cómo va a funcionar su casa o su empresa. El que manda en su casa, ¿quién vendría a ser? Pues normalmente la mujer es la que manda en la casa, o el hombre, ¿no? Eso ya depende cómo sea su sistema de gobierno, quién es el presidente de su casa, a manera de ejemplo. Entonces, dentro de eso se establecen unos límites y unas formas y unas bases de comportamiento y de mínimos para comportarnos. Eso es lo que viene a ser una constitución, a grosso modo, dentro de un Estado, ¿sí? ¿Qué viene a ser? Viene a ser, oiga, no, es que yo me levanto a las 6 de la mañana, no, es que usted me despierta, déjeme dormir más. Entonces, obviamente, las normas no están establecidas así en nuestra Constitución, pero sí está un mínimo de, por ejemplo, todos somos libres, tenemos libertad de locomoción, podemos caminar durante todo transportarnos dentro de todo el territorio nacional. Entonces, esa parte y esa forma de cómo se desarrolla el comportamiento, cómo debemos estar dentro de nuestra nación, lo establece el Estado de Derecho. Bueno, que es principio fundamental de la democracia. Bueno, adicional a eso, el pluralismo político y la participación. Eso significa que hay que reconocer y garantizar las múltiples ideologías y partidos, y el ciudadano puede participar activamente en la vida política. Esto significa que no importa su color de piel, no importa su estatura, no importa su religión, su partido político, su equipo de fútbol, eso a los ojos de la ley no importa. Lo que importa es que usted pueda ejercer sus derechos dentro de nuestro territorio a través de el garantismo que le otorga a usted la Constitución. Y el cuarto principio viene a ser el respeto y la garantía de los derechos humanos. La democracia moderna se fundamenta en el reconocimiento y protección de los derechos inherentes a la persona humana. ¿Entiende usted? Persona humana, todos nosotros. Y estos derechos, como lo son la vida, como lo son la dignidad humana, como lo es la libertad, derechos que son inherentes, o sea, que forman parte de ser humano. O sea, ser humano lleva consigo esos derechos. Por su simple existencia, y ante los ojos de la democracia y de nuestro sistema de gobierno deben ser garantizados y protegidos. Bueno, ahora bien, adentrándonos un poco más a cómo funciona nuestro sistema de gobierno y de qué manera nosotros podemos tener acceso a la representación en cabeza de los mecanismos de participación ciudadana. La Constitución Política de 1991 fortaleció el carácter democrático de la nación al establecer unos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, para ese momento, el movimiento de la séptima papeleta y los movimientos como el M19 y la forma en la cual la pugna entre clases se gestó de manera tan fuerte que nuestra constitución anterior, si no estoy mal, nuestra constitución de 1886 vino a verse modificada a través de la creación de la constitución de 1991 y se establecieron los siguientes mecanismos. El primero, por el cual nosotros elegimos a nuestros dirigentes, el voto. Entonces, el derecho a elegir representantes o a decidir sobre un asunto político. Por eso es que hablan de la consulta previa, por eso hablan de la consulta popular, por eso hablan de los plebiscitos, porque la idea es que nosotros podamos, a través del voto, no solo elegir representantes, sino también decidir sobre alguna situación jurídico-política que pueda llegar a afectar a todos los nacionales o a alguno de los sectores. Entonces, un ejemplo de ello son los referendos, las elecciones presidenciales o regionales. Regionales, entienda usted, cuando se eligen alcaldes, gobernadores, cuando se eligen ediles y demás. Entonces, ese tipo ahí aplicamos nosotros o hacemos ejercicio de nuestro derecho
constitucional. ¿Por qué constitucional? Como ya se los dije, está establecido en nuestra Constitución. Otro de los mecanismos que nos trajo la Constitución de 1991 es el plebiscito, ¿sí? Donde la decisión ciudadana, ¿sí? Es una decisión ciudadana sobre las políticas del presidente, ¿sí? Ejemplo de ello, el plebiscito por el Acuerdo de la Paz en el 2006. No sé si recuerdan o tienen en el radar ustedes, cuando se llegó a, nos llevaron a las urnas y pudimos ir a elegir si queríamos o no el plebiscito por la paz, ¿sí? Entonces, otro de los mecanismos por los cuales tenemos participación dentro de nuestro territorio, es la consulta popular. Entonces, de esta manera nosotros los ciudadanos o nacionales del territorio colombiano decidimos sobre temas trascendentales, por ejemplo, una consulta sobre la explotación minera en algunos municipios. Bueno, tenemos el cabildo abierto, espacio para deliberar con autoridades locales. Ese era uno de los que les había nombrado anteriormente, que les dije, le decía yo a la señora Dilsa, a través del cabildo abierto yo puedo a los gobernantes locales, juntas de acción comunal y este tipo de organismos solicitarles que nos indiquen cómo va el desarrollo del proyecto por el cual fueron elegidos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Pero alguien más que no sea el señor Andrés, por favor, alguien que me quiera indicar si tiene alguna pregunta, si quiere mayor aclaración sobre el esbozo que he hecho en este momento. Sí, Profe, no, más o menos. Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que acabé de ingresar a la clase por lo que el internet no me está dejando, entonces no, si usted me puede volver a explicar, esto le agradecería, profe. bueno, yo les voy a entregar una guía que es la guía que tengo para la primera clase. En la segunda clase va a haber otra. Estas primeras clases y este piloto que estamos organizando, por ahora yo no estaré pues siendo muy rígido con las calificaciones, pero sí les entregaré a ustedes material para que estudien. Entonces, señorita Andrea, no se preocupe, una vez tenga el material o yo les haga llegar a ustedes el material de clase, podrá repasar los conceptos que ya hemos venido hablando, que simplemente es una aproximación al sistema de gobierno democrático. Solo hemos hablado de que ha tenido unas etapas, que nació en Atenas en el siglo V, que luego vino la República Romana, la Edad Media, la Revolución Francesa y las revoluciones y adaptaciones que se hizo a partir del siglo XX. Unos principios esenciales que contiene la democracia para denominarse democracia, y ahorita estamos hablando de los mecanismos de participación que nos trajo la Constitución de 1991. Bueno, entonces, la iniciativa legislativa es otro de nuestros mecanismos de participación. Presentación de proyectos de ley por parte de la ciudadanía. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir caminando por la calle y alguien le dice, ¿será que usted puede firmar acá para el proyecto de ley por la protección del árbol X o de la mascota Y o de ese tipo de iniciativa legislativa? Nosotros también lo podemos hacer. No es solo que el presidente proponga o realice proyectos de ley o el Congreso o la Cámara de Representantes. Si nosotros logramos reunir X cantidad de firmantes dentro de la iniciativa legislativa, podríamos estar formulando proyectos de ley encaminados a garantizar necesidades específicas y puntuales de la población. Porque recuerde usted que muchas veces el dirigente puede estar desde arriba, ¿cierto? Y no forma parte de la amalgama de circunstancias que podemos vivir los nacionales. Entonces, lo ideal sí sería hacer uso de este mecanismo de participación, ya que como tal vez para muchos en este momento
sea la primera vez que escuchan hablar de la iniciativa legislativa, y es que usted tiene el poder de formular proyectos de ley. Bueno, la revocatoria de mandato, importantísima, importantísima. Si nosotros quisiéramos remover uno de esos dirigentes por los cuales votamos, si cumplimos con el mínimo para poder destituir un funcionario público, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, a través de la revocatoria de mandato. Para recordar, para tener presente, mecanismos de participación que tenemos en nuestra Constitución. 1. Voto. 2. Plebiscito. 3. Consulta popular. 4. Cabildo abierto. 5. Iniciativa legislativa. Y 6. La revocatoria de mandato. Hay unos mecanismos que forman parte, y los veremos más adelante, que vendrían a ser los mecanismos de exigencia y protección de los derechos fundamentales. Bueno, entonces, la democracia lleva per se la garantía de proteger y salvaguardar los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son el corazón de la democracia. Sin ellos, la democracia se vicia de contenido, y la participación solo tiene sentido si se hace en condiciones de igualdad, libertad y dignidad. Los principales derechos relacionados con la democracia vendrían a ser el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad, el derecho a la educación, a la salud y al trabajo, el derecho a expresar opiniones libremente y el derecho a participar en asuntos políticos. Hay que resaltar que uno de los derechos pilares esenciales de nuestras sociedades actuales es la dignidad humana. Entonces viene el derecho a la vida y la dignidad humana como pilares aunados a la libertad. Esos tres principios deben ser por los cuales o en los cuales debe girar nuestras naciones democráticas. La democracia como camino hacia una sociedad justa. ¿Por qué se establece este régimen democrático? O este sistema de gobierno democrático. Porque nosotros, los nacionales, la gente que estaba bajo el yugo de las decisiones de terceros, veía afectada en gran medida su realidad por las decisiones de otros que no sienten, no viven ni forman parte de las dinámicas sociales de quienes sí estamos formando parte del sustento de una nación, que vendríamos a ser todos los nacionales. Entonces, ¿qué es una sociedad justa o qué se entiende por sociedad justa? Una sociedad justa es donde todas las personas pueden ejercer sus derechos sin discriminación y donde existan oportunidades equitativas de desarrollo, es decir, que todos tengamos la posibilidad de entrar al sistema de gobierno, de entrar al sistema económico, de tener un trabajo, de que se nos garanticen unos mínimos vitales, los cuales ya hemos venido hablando. Bueno, los pilares de una sociedad democrática justo, ¿cuáles vendrían a ser? Pues la igualdad de oportunidades, sin importar el origen, género o clase social, la justicia social, acceso a la real educación, salud y empleo, y la inclusión. Esto quiere decir que a la participación de minorías étnicas, sexuales o personas en condición de discapacidad tengan la posibilidad de participar dentro de, a través de los mecanismos de participación en la toma de decisiones jurídico-políticas. Bueno, la equidad, políticas que corrijan desigualdades estructurales. Entiéndase por estructurales que una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Igualdad es darle a todo el mundo lo que yo creo que todos necesitan, y equidad es darle a cada quien lo que esa persona o sector de la sociedad necesita. Totalmente diferente. Yo no puedo tratar, como ya se los dije, igual a la persona que se encuentra en una región de nuestro país donde el conflicto armado azota a nuestros nacionales. No la puedo tratar igual que como trato a el abogado que les está dictando la clase en este momento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera yo tengo la tranquilidad de que no estoy en una situación tan difícil como la puede tener un connacional mío, que se ve atropellado por estas difíciles situaciones que afrontan nuestro territorio nacional
en diferentes regiones. Entonces, tratar igual a una persona que de una u otra forma tiene una tranquilidad diferente a la que tiene una persona que está dentro de una región que se encuentra sometida al conflicto armado, pues eh, no vendría a ser justo, ¿cierto? ¿O qué opina? Bueno, entonces, los pilares, como se los dije, la igualdad, la justicia social, la inclusión y la equidad. Ahora bien, más allá de una sociedad que busca un equilibrio de pesos y contrapesos, nosotros a través de la deliberación y la elección de diferentes gobernadores, tenemos como obligación el velar por nuestros propios intereses. Nosotros ya somos adultos, muchos pueden tener hijos, muchos tienen sus hogares y están proyectados. Recuerde usted que todas las decisiones que tome en materia política dentro de un sistema democrático no solo lo van a afectar a usted. Recuerde usted que si usted ya tiene unos hijos, las decisiones que usted toma dentro del sistema democrático estarán afectando también a sus hijos. Es parte del legado y de la responsabilidad que podemos dejar, en mi caso como docente, a mis estudiantes, que mis decisiones políticas y jurídicas dentro del sistema democrático a través de los mecanismos de participación garanticen una realidad diferente, un sistema más equilibrado. ¿Para quiénes? No para nosotros. Nosotros ya estamos en el camino de esta maquinaria que muchas veces puede llegar a atropellar a algunos. Es fundamental que esas decisiones que estamos tomando el día de hoy protejan y salvaguarden los intereses de los que vienen detrás de nosotros, que nuestro sistema tenga un poco más de alcance, un poco más de protección, un poco más de equilibrio, que todos tuviéramos la posibilidad de acceder a la educación, de acceder a la salud, pero de calidad, que se nos brinden unos mínimos, que se nos brinden unas garantías que permitan a todos nuestros nacionales el poder competir dentro de lo que significa estar en una sociedad como la de nosotros, una sociedad capitalista. Bueno, la democracia no es solo un sistema político, es una forma de vivir, de relacionarnos y de construir colectivamente una sociedad más humana y equitativa. ¿Para qué? Pues para que de esta manera todos podamos formar parte de un sistema equilibrado. Y para que exista una democracia real es necesario que las personas participen activamente, se informen, que es lo que estamos buscando en esta clase, se informen, se organicen y defiendan sus derechos. Bueno, como nos quedan 12 minutos, quisiera que hiciéramos una breve ronda de preguntas y respuestas frente al tema visto en clase y frente a qué dudas tienen de cara a enfrentar esta nueva clase de democracia y civismo. Entonces, ahora sí Buenas necesito que tardes, estén profe. activos. Señora Dilsa, ¿cómo está? Sí, señora. Bien, eso, profe, su merced nos va a enviar la guía y qué plazo tenemos para desarrollarla. No, no, no. Esta guía es una guía de apoyo. Yo les envío a ustedes este documento, ¿sí? Y este documento lo van a leer. ¿Para qué? Para que el próximo jueves que volvemos a tener clase, ustedes ya vengan un poco más estructurados, entiendan un poco más y absorban un poco más lo que les acabo de compartir el día de hoy. Entonces, la idea es que ustedes tengan este documento, lo estudian, lo repasan, es la clase 1 de democracia y con relación a eso, dentro de 8 días vamos a hacer una clase un poco más interactiva, puede que tengan ustedes más dudas. Entonces mi clase, por lo expedito que va a ser, se va a basar más en la participación, en la interacción de ustedes para la obtención de una nota, ¿sí? Que en trabajos que yo les deje para la clase. Me interesa más que ustedes tengan una escucha activa, una participación activa y que podamos generar un lazo de conocimiento no tan distante entre docente y discente, sino que sea un Mm.
cómo y cuándo voy a usar los mecanismos de participación ciudadana. Bueno. Vea, profe, lo que pasa es que nosotros, el Sí. profesor de humanismo, él nos da clase como media hora y otra media Sí, hora pues es para las preguntas y respuestas. sí. Entonces, Bueno, ¿su yo merced acabo de podría dar hacer 10 eso con minutos. nosotros? Señora Dirza, yo acabo de dar 10 minutos por los cuales usted está preguntando. Y al inicio de la clase y durante toda la clase empecé yo a explicar, si ustedes tuvieran escucha, si al tener escucha activa, podrían interactuar cada vez que yo genere una pregunta y eso es lo que yo voy a tener en cuenta. La idea no es que sea solo una media hora o así, bueno, esa es la manera en la cual el docente de humanismo lo hace, yo lo hago un poco diferente. Yo a lo largo de la clase estoy haciendo preguntas, estoy sondeando cómo está el grupo y estoy verificando ustedes cómo se sienten con relación a nuestra clase. Bueno, Ah, bueno, listo, profe, gracias. perfecto. ¿Tiene alguna duda frente al tema visto hoy? No, señor, pues como sorpresa de la clase de hoy, porque nos la enviaron como a última hora para la Sí, sí, clase. fue una iniciativa que surge debido a que yo soy docente del área de democracia dentro de una de las instituciones de CONEIDU y vi la necesidad de llegar a más de nuestros estudiantes que forman parte de la Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas CONEIDU. ¿En aras de qué? En aras de poderles garantizar a ustedes que entiendan, apliquen y ejerzan su democracia y comprendan un poco más cómo esto no es un juego de que el presidente dice, el congresista dice, no, nosotros desde este lado también tenemos la posibilidad de hacer ejercicio de nuestros derechos. Bueno, sí, señor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 8 minutos de clase. Bueno, Buenas tardes, señora pues, Blanca. ¿Cómo se encuentra? pero lo- eh, y Se le entrecorta un poco, señora Blanca, discúlpeme, se le va un poco se entrecorta la comunicación y no logro escucharla. escúchame, Se entrecorta un poquito, todavía se entrecorta. Dios, Sí, una la vereda señal. Sí. muy Si difícil. quiere, escriba su pregunta y yo verifico el mensaje en el chat, no hay ningún inconveniente. Fueron 218 metros. ¿Cómo se saca la cuenta? ¿Cómo, señora María? Señora María, ¿tiene alguna pregunta de la clase? ¿No? Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención brindada. Sé que fue un poco expedito y de última hora la planeación y Profe, ejecución de esta clase. Muchas gracias. Fue una clase, aunque fue a última hora, fue una clase muy agradable, muy interesante y son detalles y cosas que es para el aprendizaje y el bienestar de cada uno de nosotros. Sí. Profe, y una pregunta, ¿y la asistencia? Sí. La asistencia que toca firmar. Profe, muchas gracias. Muy bonita su clase, de mucho aprendizaje.
Profe, gracias, muy amable. Feliz día del maestro y para todos los maestros, feliz día. Un feliz día para todos. Profe, muchas gracias. Teléfono si Feliz tiene día al alguna duda maestro. frente a las Feliz día al clases. profe. Y Muchísimas gracias. un correo electrónico puede ser para que por favor la próxima clase ustedes ya hayan preparado el tema, se familiaricen un poco más y hagamos un poco más interactiva nuestra clase. Bueno, Listo, profe. Gracias y nuevamente ha sido una clase muy agradable que fue a última hora, pero son cosas agradables para el aprendizaje de cada uno de nosotros. muchas gracias señora María y les agradezco que hayan atendido mi clase de última hora. A las 40 personas que tenemos en este momento en nuestra clase, les agradezco a todos. Gracias señora Angie por la felicitación del Día del Profesor, del Día del Maestro. Gracias a ustedes por la disposición, por atender esta clase y espero podernos ver dentro de 8 días con un tema más interesante. Feliz día, maestro. Muchas gracias señora Olga, muchas gracias. Profe, mi Dios le bendiga. Feliz día. Gracias, gracias, Y muchas profe, gracias. la asistencia para ver si uno estuvo, ¿no? Señora Aurora, ¿me puede hacer el favor y su nombre, institución donde está cursando, si cursa técnico, tecnólogo o si está en el ciclo, en alguno de nuestros ciclos lectivos, entiéndase ciclo 3, 4, 5 o 6? Bueno, Sí, señor, pues ahí escribí ahí donde dice mensajes. bueno, entonces yo ahora reviso quiénes asistieron, ¿de acuerdo? Sí, ahí mandé mi correo también. Bueno, señora Aurora, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. A usted, señora Buenas Patricia noches, Forlán. muchas gracias y feliz día, profe. Que estén muy bien, muchas gracias, Paula, Buenas igual. noches, profe. Feliz. Buenas Muchas gracias, señora Blanca, igual. Que descansen. gracias, profe. Una preguntita Sí, Juan Carlos. respecto a lo que usted nos estaba diciendo de que nosotros podemos, por medio de las consultas, Sí. podemos reelegir a un... No, reelegir no. La reelección y la forma en la cual se dio la reelección, si bien nuestra constitución se establece como la constitución de 1991, hay ciertos actos administrativos y ciertas formas de modificar la constitución. Se puede hacer a través del constituyente originario, entiéndase constituyente originario nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder. La asamblea. Cuando a nosotros nos invitan a votar en pro de hacer una modificación en la Constitución, es cuando se presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno del presidente, del gobierno del expresidente Santos, se presentó esta posibilidad de que existiera una reelección. Pero al finalizar el gobierno del expresidente Santos, se dejó en claro que ya no iba a haber reelección en el país. Para reelegir tendría que haber una nueva modificación a nuestra constitución política a través de una asamblea constituyente. Bueno, Ok. Bueno, entonces, por ahora no. Con discapacidad. Ok, bueno, muchas gracias. A ustedes. Profe, gracias, muy amable. Feliz día. A todos Hasta los luego. presentes, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, profe y compañeros. Bendecida y hermosa noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Feliz día. Buenas noches, profe. Dios le bendiga. Ay, qué mal, gracias.